El 26 de septiembre de 1326, una mujer desembarcó en las costas de Suffolk con apenas 300 hombres, pero con una determinación que haría temblar los cimientos de Inglaterra. Sus ojos ya no eran los de la niña de 13 años, que había llegado 18 años antes como moneda de cambio. Ya no llevaba vestidos blancos de doncella. Esta vez vestía armadura y estandarte de guerra. Isabel de Francia había regresado a reclamar lo que era suyo, no como la esposa humillada de Eduardo II, sino como la venganza personificada. El viento del canal azotaba su rostro como una bendición, y cada paso sobre la arena inglesa resonaba como una declaración de guerra. Durante años la habían llamado bruja, puta, zoofílica. Habían murmurado que copulaba con bestias, que sus hijos eran demonios, que su cuerpo era un templo de perversiones inimaginables. Hugh Despenser había fabricado cada rumor, había sembrado cada susurro venenoso en las tabernas de Londres. Pero lo que no calculó era que Isabel no solo había escuchado cada mentira, las había memorizado, las había estudiado, las había convertido en su arsenal más letal. Porque nada es más peligroso que una mujer inteligente a la que han subestimado durante demasiado tiempo. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Isabel contaba una historia que nadie había sabido leer. No era el de una víctima, era el de una estratega. Cada humillación había sido una lección de supervivencia. Cada insulto, una masterclass sobre la naturaleza del poder. Y ahora, con la frialdad calculadora de su padre Felipe IV el Hermoso, había venido a cobrar cada afrenta. Con intereses. Esta no es la historia de una reina despechada. Es la historia de una mujer que convirtió los rumores sexuales en armas de destrucción masiva y que demostró que, en el juego del poder medieval, la inteligencia femenina podía ser más letal que cualquier ejército. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una mañana helada de enero de 1308, cuando una adolescente de apenas 13 años atravesó el Canal de la Mancha envuelta en sedas y terrores. Isabel de Francia, hija de Felipe IV el Hermoso, había nacido para ser moneda de cambio. Su matrimonio con Eduardo II de Inglaterra no era una unión. Era un tratado político envuelto en velos de novia. Las olas del canal la mecían como una cuna funeral, llevándola hacia un destino que había sido escrito en tinta diplomática antes de que aprendiera a leer. Desde pequeña había sabido que su cuerpo no le pertenecía. En los pasillos del Louvre había escuchado a diplomáticos calcular el valor de su virginidad, medir el ancho de sus caderas, especular sobre su fertilidad como si fuera ganado de primera calidad. Felipe IV la había criado no como hija, sino como inversión política. Le enseñó latín, derecho canónico, aritmética y, sin saberlo, la lección más valiosa de todas, cómo sobrevivir cuando todos esperan que falles. Cada caricia paterna venía acompañada de cálculos sobre su utilidad futura. Cada sonrisa escondía la frialdad de quien moldea un instrumento perfecto de poder. La corte francesa era un laboratorio de manipulación política. Isabel observaba cómo su padre manejaba a los templarios, cómo fabricaba acusaciones de herejía, cómo convertía enemigos en cenizas usando nada más que rumores bien plantados. A los 10 años, ya sabía que la verdad era un lujo que los poderosos no podían permitirse. A los 12, entendía que la reputación era más valiosa que el oro. A los 13, cuando la embarcaron rumbo a Inglaterra, llevaba consigo algo más que dote. Llevaba una educación en crueldad política
que rivalizaría con la de Maquiavelo. Inglaterra la recibió con fanfarrias y desconfianza. Eduardo II tenía 24 años. Era alto, rubio, de sonrisa encantadora, y profundamente enamorado de Piers Gaveston, un joven gascón cuya presencia en la corte era el secreto peor guardado del reino. El día de la boda, Eduardo intercambió más miradas con Gaveston que con su esposa. La noche de bodas fue una farsa de protocolo real. Él cumplió su deber dinástico con la eficiencia de quien paga una deuda. Mientras Isabel yacía inmóvil, entendiendo que su vida sexual sería tan política como su matrimonio. Las antorchas del dormitorio real proyectaban sombras que danzaban como fantasmas de todas las esperanzas que acababan de morir en esa cama fría. Pero Isabel no lloró, observó. Durante meses estudió la dinámica de poder en Westminster, aprendió quién realmente manejaba las decisiones, identificó aliados potenciales y enemigos declarados. Los cortesanos la miraban con lástima condescendiente, pero ella los catalogaba con precisión quirúrgica. Sabía que Gaveston caería eventualmente. Los favoritos siempre caían, y que ella tendría que estar preparada para el siguiente acto de la obra. En las capillas de Westminster rezaba no por amor, sino por paciencia. Paciencia para esperar el momento perfecto de actuar. Y tenía razón. En 1312, los barones ingleses capturaron y ejecutaron a Gaveston. Isabel no celebró públicamente, pero tampoco lloró. Había aprendido que en la política medieval el duelo era un lujo que podía costarte la vida. Con Gaveston muerto, Isabel creyó que finalmente podría construir una relación real con Eduardo. Pero el destino tenía otros planes, y esos planes llevaban el nombre de Hugh Despenser, padre e hijo, dos hombres que convertirían los siguientes 10 años en una pesadilla sistemática de humillación y gaslighting medieval. Hugh Despenser, el joven, se convirtió en el nuevo favorito del rey, pero a diferencia de Gaveston, este tenía ambiciones políticas que iban mucho más allá del lecho real. Era más inteligente que su predecesor, más calculador, y había identificado inmediatamente que Isabel representaba la única amenaza real a su ascensión al poder absoluto. Los Despenser entendieron inmediatamente que Isabel era la única amenaza real a su poder. Era francesa, inteligente, tenía conexiones internacionales y, lo más peligroso de todo, era fértil. Entre 1312 y 1321 dio a luz a 4 hijos: Eduardo, Juan, Leonor e Isabel. Cada nacimiento fortalecía su posición política. Cada heredero la acercaba al poder que los Despenser codiciaban. Así que hicieron lo que los hombres mediocres han hecho durante milenios, cuando enfrentan a una mujer más inteligente que ellos. Intentaron destruir su reputación. Porque en el mundo medieval, matar el cuerpo de una reina era traición, pero asesinar su reputación era simplemente política. La campaña comenzó sutilmente. Murmullos en las tabernas sobre la extraña afición de la reina por los animales. Comentarios susurrados sobre su relación poco natural con sus canes. Insinuaciones sobre rituales nocturnos en los jardines del palacio. Hugh Despenser. El joven era un maestro de la propaganda sucia y había identificado la vulnerabilidad perfecta. En una sociedad cristiana medieval, las acusaciones de bestialidad eran imposibles de refutar y mortalmente efectivas. Los rumores escalaron con precisión diabólica. Primero fueron perros, luego caballos. Finalmente, criaturas tan fantásticas como obscenas. Las damas de la corte empezaron a evitar su mirada. Los nobles fingían no escucharla cuando hablaba.
Los sacerdotes bendecían su comida con especial fervor, como si temieran que estuviera envenenada por algún pecado innombrable. Isabel se encontró viviendo en una burbuja de aislamiento social, donde cada gesto era interpretado como confirmación de las aberraciones que supuestamente practicaba. Hasta sus actos de caridad cristiana eran retorcidos en evidencia de culpa. ¿Por qué una mujer inocente necesitaría redimir tantos pecados? Los susurros la seguían por los pasillos de Westminster como una plaga invisible. Pero lo más cruel no eran los rumores, era cómo Eduardo los toleraba. Su esposo nunca los desmintió, nunca salió en su defensa, nunca confrontó a quienes difamaban a la madre de sus hijos. Para él, el silencio era cómodo. Mientras Isabel fuera vista como una desviada sexual, su influencia política se desvanecía y los Despenser tenían rienda suelta para saquear el reino. Eduardo había aprendido que era más fácil sacrificar a su esposa que enfrentar a sus favoritos. Isabel resistió durante años, manteniéndose digna mientras su reputación era demolida ladrillo a ladrillo. Pero por dentro algo había comenzado a cambiar. Ya no era la adolescente asustada que había llegado de Francia. Había aprendido que en el mundo medieval la inocencia era una debilidad mortal y que la única defensa contra la calumnia era la venganza fría, calculada y absolutamente implacable. Sin saberlo, Hugh Despenser había creado algo mucho más peligroso que la reputación que intentaba destruir. Había forjado a una enemiga perfecta. El punto de quiebre llegó en 1325, cuando Eduardo II e Isabel viajaron a Francia para rendir homenaje a Carlos IV, hermano de la reina. Fue allí, en los salones donde había crecido, donde Isabel experimentó algo que había casi olvidado: respeto. Los cortesanos franceses la trataban como lo que era, una hija de Francia, inteligente, educada, digna de atención. Nadie susurraba sobre bestias ni perversiones. Por primera vez en años, pudo respirar sin sentir el peso de la calumnia sobre sus hombros. Las torres del Louvre la recibieron como brazos maternos que la consolaban después de una pesadilla demasiado larga. Pero Eduardo regresó a Inglaterra solo. Los Despenser habían convencido al rey de que Isabel era demasiado peligrosa para permanecer en Francia, que estaría conspirando con su hermano contra los intereses ingleses. La verdad era más simple. Habían cometido el error de darle tiempo y espacio para pensar. Y una Isabel con tiempo para planificar era lo último que necesitaban. En la distancia, liberada del veneno constante de Westminster, Isabel comenzó a ver su situación con una claridad cristalina que la aterrorizó y la liberó al mismo tiempo. En la corte francesa, Isabel se transformó. Ya no era la esposa sumisa que aguantaba humillaciones en silencio. Comenzó a frecuentar a Roger Mortimer, un noble inglés exiliado que había luchado contra Eduardo II y había escapado de la Torre de Londres de manera espectacular. Mortimer no era solo un rebelde, era un estratega militar brillante, carismático, y lo más importante, veía en Isabel no una reina difamada, sino una aliada valiosa con la legitimidad dinástica que él necesitaba. Sus ojos la miraban sin el desprecio que había aprendido a esperar. Y en esa mirada, Isabel redescubrió algo que había enterrado bajo años de humillación: su propio valor. La relación entre Isabel y Mortimer se desarrolló en múltiples niveles. Era política. Él necesitaba su apoyo real. Ella necesitaba su ejército. Era emocional. Ambos habían sido víctimas de Eduardo II y los Despenser.
Y sí, también era sexual. Después de años de matrimonio frío y difamación pública, Isabel redescubrió no solo el placer físico, sino el poder de la seducción como herramienta política. Por primera vez en décadas, su sexualidad le pertenecía a ella, no a los rumores fabricados por sus enemigos. Era una revelación que cambiaría para siempre la forma en que Isabel entendía el poder. Los Despenser, desde Inglaterra, vieron el peligro y respondieron como siempre, intensificando los rumores. Ahora Isabel no solo era zoofílica, era también adúltera, bruja, traidora. Pero habían calculado mal. Cada nueva mentira que fabricaban solo fortalecía la determinación de Isabel. Había aprendido la lección fundamental de la propaganda. Si te van a calumniar de todas formas, más vale que sea por algo que realmente has hecho. Durante meses, Isabel y Mortimer reunieron recursos, aliados, armas. Carlos IV de Francia, harto de las políticas antifrancesas de Eduardo II, proporcionó apoyo discreto. Los enemigos ingleses de los Despenser enviaron promesas de ayuda. Incluso algunos obispos, escandalizados por la rapacidad de los favoritos reales, ofrecieron bendiciones encubiertas. Isabel ya no planeaba regresar a Inglaterra como esposa arrepentida, planeaba regresar como conquistadora. Y cuando lo hiciera, cada rumor, cada humillación, cada susurro venenoso sería pagado con sangre. El 26 de septiembre de 1326, Isabel desembarcó en Orwell con una fuerza de apenas 300 mercenarios. En términos militares, era ridículo. En términos psicológicos, era genial. No venía como invasora extranjera, sino como madre heroica rescatando a Inglaterra de la tiranía de los Despenser. Su propaganda era simple pero efectiva. Ella no luchaba contra el rey, luchaba por el verdadero rey, su hijo Eduardo, heredero legítimo, siendo manipulado por favoritos corruptos. Los estandartes que llevaba no mostraban armas de guerra, sino símbolos maternos, la protección, la justicia, la purificación del reino. Era una revolución disfrazada de cruzada familiar. La respuesta del pueblo inglés fue inmediata y abrumadora. Años de opresión bajo los Despenser habían convertido a Isabel en una liberadora. Los mismos rumores que habían sido diseñados para destruirla ahora trabajaban a su favor. Si era capaz de tales transgresiones, ¿qué no sería capaz de hacerles a los enemigos del reino? El miedo que habían sembrado sobre ella ahora aterrorizaba a quienes la habían calumniado. Las ciudades que debían resistir su avance las abrían sus puertas como si fuera una santa regresando de peregrinación. Eduardo II intentó organizar una defensa, pero su ejército se desintegró sin combatir. Los nobles que habían tolerado los excesos de los Despenser por cobardía, ahora competían por demostrar su lealtad a Isabel. Las ciudades abrían sus puertas sin resistencia. El reino entero parecía exhalar aliviado, mientras la fuerza de Isabel crecía día tras día. Los Despenser, padre e hijo, intentaron huir hacia Gales, pero fueron capturados en Yantrisand. Su terror era visceral, porque sabían exactamente lo que habían hecho y podían imaginar lo que Isabel haría con ellos. Hugh Despenser, el mayor, fue ejecutado rápidamente, una misericordia que no merecía. Pero Hugh Despenser, el joven, había sido el arquitecto de años de tortura psicológica contra Isabel. Para él tendría una muerte especial. La justicia poética requería que cada calumnia fuera pagada con sangre, cada rumor con agonía, cada susurro venenoso con un grito de verdadero dolor. La ejecución de Hugh Despenser el joven en Hereford fue una obra maestra de venganza simbólica. Isabel ordenó que fuera castrado,
porque había usado la sexualidad como arma contra ella. Sus genitales fueron quemados ante sus ojos, porque había intentado quemar su reputación con fuego de calumnias. Fue descuartizado vivo, porque había intentado descuartizar su espíritu con rumores. Solo entonces le cortaron la cabeza, cuando ya había sufrido cada humillación que había diseñado para otros. El simbolismo era perfecto. Quien destruye con mentiras sexuales muere por su propia sexualidad destruida. Isabel observó la ejecución con rostro impasible. No gritó venganza ni mostró placer sádico. Simplemente observó cómo se hacía justicia. Había aprendido que la verdadera crueldad no requiere emociones, requiere precisión. Eduardo II, capturado en Gales, fue encerrado en el castillo de Berkeley. Oficialmente, murió de causas naturales en septiembre de 1327. Pero las crónicas susurraban sobre métodos más siniestros. Un hierro candente introducido en sus intestinos, una muerte que hacía eco irónico de las acusaciones homofóbicas que había tolerado contra otros. Nadie pudo probar que Isabel ordenó su muerte, pero nadie dudaba de quién había sido la mente detrás de su caída. Durante 4 años, Isabel gobernó Inglaterra con eficiencia brutal. Era inteligente, implacable y absolutamente efectiva. Pero había un problema que no había anticipado. Su hijo Eduardo III había aprendido demasiado bien las lecciones maternas sobre manipulación política. En 1330, Eduardo III tenía 18 años y había observado cuidadosamente cómo su madre había destruido a sus enemigos. Había aprendido sobre propaganda, sobre alianzas, sobre el timing perfecto para golpear cuando el adversario se sentía más seguro. Y había decidido que era hora de aplicar esas lecciones contra la mujer que se las había enseñado. La ironía era deliciosa. Isabel había creado en su hijo al único adversario capaz de superarla en su propio juego. Cada estrategia que le había enseñado sería usada contra ella con una precisión que la llenaría de orgullo y terror a partes iguales. La relación entre Isabel y Mortimer había evolucionado de alianza política a dependencia emocional. Mortimer, ebrio de poder, había comenzado a tomar decisiones que alienaban a la nobleza inglesa. Su arrogancia crecía cada día, y con ella el resentimiento contra el régimen que él e Isabel habían construido. Eduardo III vio la oportunidad y la tomó con precisión quirúrgica. Había esperado el momento perfecto, cuando su madre estuviera más vulnerable, más confiada en su poder. Porque había aprendido que la confianza excesiva era la única debilidad que Isabel de Francia había mostrado jamás. El golpe fue perfecto. En octubre de 1330, durante un consejo en el castillo de Nottingham, Eduardo III arrestó a Mortimer y asumió el poder real. Isabel no ofreció resistencia. Sabía reconocer cuando una partida había terminado. Mortimer fue ejecutado como traidor, pero Isabel recibió algo mucho más cruel que la muerte. Fue ignorada. Eduardo III no la ejecutó ni la encarceló. Simplemente la apartó de la política. Le asignó una pensión cómoda y la dejó vivir en el ostracismo dorado de Castle Rising. Era la venganza perfecta contra una mujer que había dominado el arte de la humillación pública. Hacerla irrelevante. Durante 28 años, Isabel vivió en un exilio interno, viendo cómo su hijo aplicaba las lecciones que ella le había enseñado para construir uno de los reinados más exitosos de la historia inglesa. Eduardo III se convirtió en el rey guerrero que conquistó Francia, que inició la Guerra de los 100 Años,
que hizo de Inglaterra una potencia europea. Y todo usando la frialdad política que había aprendido observando a su madre destruir a los Despenser. Era el alumno perfecto aplicando las enseñanzas de la maestra perfecta. Y cada victoria de Eduardo era tanto un tributo como una traición a Isabel. Ella había creado al rey más exitoso de su época, pero había pagado el precio de ser olvidada por su propia creación. Isabel murió el 22 de agosto de 1358 en Castle Rising. Tenía 63 años y había vivido lo suficiente para ver cómo sus enemigos caían, cómo su hijo triunfaba y cómo los rumores que una vez la habían definido se desvanecían en el olvido. Al final, la historia la recordaría no como la reina sofílica, sino como la She-Wolf of France, la loba que había salvado a Inglaterra de la tiranía. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron una pregunta dirigida al aire. ¿Valió la pena? Nadie registró si recibió respuesta del cielo o del infierno. Su cuerpo fue enterrado en Christ Church Greyfriars en Londres, pero su corazón, según sus propias instrucciones, fue enviado a Francia. Incluso en la muerte, Isabel permanecía dividida entre dos reinos que nunca habían sabido qué hacer con una mujer demasiado inteligente para su época. Esta es la historia de Isabel de Francia. No fue una santa ni una villana. Fue una mujer que nació en un mundo que usaba los cuerpos femeninos como moneda de cambio y que decidió que si iba a ser juzgada por su sexualidad, al menos sería en sus propios términos. Los rumores que fabricaron para destruirla se convirtieron en su leyenda. Las calumnias que debían silenciarla se transformaron en su rugido de guerra. En una época donde las mujeres eran definidas por los hombres que las poseían, Isabel se definió a sí misma por los enemigos que destruyó. Su cuerpo había sido territorio de batalla, pero su mente había sido la fortaleza inexpugnable desde donde dirigió la guerra. Su legado es complejo y perturbador. Demostró que las mujeres medievales podían ser tan brutales, calculadoras y efectivas como cualquier hombre de su época. Pero también pagó el precio que todas las mujeres poderosas han pagado a lo largo de la historia: ser recordada más por los rumores sobre su sexualidad que por sus logros políticos. La diferencia con Isabel fue que ella había aprendido a hacer de esos rumores su herramienta de poder más efectiva. En lugar de defenderse de las mentiras, las había armado y dirigido contra sus creadores, como flechas envenenadas que siempre encontraban su blanco, al menos sería en sus propios términos. Los rumores que fabricaron para destruirla se convirtieron en su leyenda. Las calumnias que debían silenciarla se transformaron en su rugido de guerra. Su legado es complejo y perturbador. Demostró que las mujeres medievales podían ser tan brutales, calculadoras y efectivas como cualquier hombre de su época. Pero también pagó el precio que todas las mujeres poderosas han pagado a lo largo de la historia: ser recordada más por los rumores sobre su sexualidad que por sus logros políticos. Isabel entendió algo que sus contemporáneos no pudieron comprender. En un mundo donde la reputación de una mujer era su único capital político, controlar esa reputación, incluso si significaba abrazar la infamia, era la clave del poder real. No necesitaba ser amada, necesitaba ser temida, y lo logró. Así mueren los imperios construidos sobre mentiras, no con la verdad, sino con la venganza de aquellos que supieron convertir las mentiras en armas. Isabel no fue la reina zoofílica que sus enemigos inventaron.
fue algo mucho más peligroso. Una mujer que aprendió que la reputación es un arma que puede usarse en ambas direcciones. Y aún hoy, más de 600 años después, su historia sigue resonando cada vez que una mujer poderosa enfrenta rumores diseñados para destruir su credibilidad. Cada vez que la sexualidad femenina es weaponizada para silenciar voces inconvenientes. Cada vez que alguien decide que si van a crear monstruos, al menos van a ser monstruos por elección propia. Porque hay personas que, cuando el mundo las convierte en lobas, deciden que más vale ser la loba que temer a las ovejas. Y la historia, tarde o temprano, siempre les da la razón. Si esta historia te ha estremecido, compártela, porque Isabel de Francia nos enseña que a veces la única defensa contra la calumnia es convertirse en lo que temen que seas, y que la venganza, cuando se sirve con inteligencia y paciencia, puede ser el plato más exquisito de todos.